Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al nuevo programa de Voces Sin Fronteras aquí en El de Ciudadano. Y hoy tenemos una mesa redonda muy especial. Hoy hablamos sobre el concepto de los medios alternativos contra-hegemónicos. Como todos sabemos, el poder del sector privado ha sido particularmente poderoso en términos de los medios. Según el famoso filósofo italiano Antonio Gramsci, el sistema capitalista mantiene su hegemonía cultural a través de no solo de los poderes del Estado, los poderes económicos, a través de las fuerzas de represión, pero también a través de una hegemonía cultural que está construida a través de artes, del teatro, de los medios, de literatura, del cine y de otros aspectos de cultura. Y construir una contra-hegemonía siempre ha sido un papel clave de los revolucionarios en todo el mundo. Y hoy precisamente estamos presentando esta mesa redonda de representantes de diferentes medios alternativos de casi todo el mundo. Porque hoy tenemos, ustedes tienen Bruno Sommer, nuestro fundador, y yo, Denis. Pero ahora tenemos dos invitados especiales. El primero de ellos, ustedes ya conocen, Gabriel Villaba Pérez de Bolivia, el presidente del Centro de Estudios de Nuestra América y también un periodista en el medio alternativo Primera Línea. Y vamos a dar una bienvenida a Lenny Benbara, el director del medio francés L'Avant Salève, lo que significa ¿qué significa esto exactamente, Lenny? El viento se levanta. El viento se levanta. El viento se levanta. Y muy pronto, muy pronto nos vamos a estar conversando con otros dos compañeros, Patricio Meribel de Hechos Ecuador y con Ben Norton de Grey Zone de Estados Unidos. Entonces empezamos con nuestro compañero de Francia, Lenny Benbara, y esto es muy interesante tenerte aquí en este programa, aunque te hemos entrevistado antes en El Ciudadano, pero es tu primera vez en Voces Sin Fronteras. Y bueno, si puedes comenzar con un poco un resumen de qué es L'Avant Salève, y si puedes darnos un resumen de la situación en Francia. Particularmente estábamos escuchando estos días que en Francia de nuevo ha sido protestas en contra del régimen de Macron. Recientemente ellos terminaron las elecciones municipales. Y entonces, ¿qué significan todas esas cosas para la lucha contra el neoliberalismo en la República de Francia? Bueno, gracias por la invitación primero y un saludo a todos los que nos escuchan. Le Vent se lève es un medio de comunicación que nació hace 3 años y medio, y lo hemos lanzado pensando como Antonio Gramsci que teníamos que formar nuevos cuadros intelectuales, periodistas, políticos también, que saben intervenir en el campo cultural y en el campo intelectual para, digamos, enfrentarse a la hegemonía neoliberal. Y este proyecto creció bastante, y ahora tiene como 500 personas adentro que trabajan a que sea digamos, un espacio de referencia intelectual y cultural en Francia, en nuestro campo político. Y este proyecto, en Le Vent se lève hemos construido ligames con medios de comunicación extranjeros y en particular en Sudamérica,
hemos trabajado sobre Bolivia, sobre lo que ha pasado en Ecuador y miramos hacia vosotros bastante para también entender lo que puede ocurrir en nuestros países europeos. Bueno, para hacer un resumen de la situación en Francia, yo diría que estamos en un periodo un poco peculiar, en el sentido que después del confinamiento hay una especie de... ah, hay un tiempo frío político ahora. No creo que hayan manifestaciones, protestas masivas contra el régimen de Macron. Ah, Al menos no como cuando hubimos los chalecos amarillos, que fueron un movimiento de protestas increíble que ha generado muchos debates en nuestro campo político. Ahora estamos en un momento donde no sabemos dónde. Sabemos que la crisis económica está llegando. Hay algunas protestas porque el gobierno no gestionó la crisis perfectamente en los últimos meses y el presidente Macron claramente no es muy popular, pero la oposición por el momento está bastante débil y por el momento no hay nadie que puede que puede ganar el poder en 2022. Al menos no lo podemos saber en este momento de la política francesa. Si también quiero hacer un resumen de las elecciones municipales, yo diría que, primero diría que tuvimos una participación electoral muy baja por el COVID, por el coronavirus y lo que pasó en marzo. Esto es muy importante porque no podemos, digamos, no podemos integrar lecciones de este momento político de las elecciones municipales porque hubo muy pocas personas que se fueron a votar. Pero las elecciones municipales han dejado un paisaje político, un panorama político bastante a favor del centro izquierda que perdió el poder en 2017 y a favor de los partidos ecologistas. Ganaron algunas ciudades como Lyon, como Strasbourg, como Bordeaux, ciudades de derechas también. Pero esta izquierda, este centro izquierda ecologista ganó sobre todo en grandes áreas y no en los pueblos, no en las periferias del país. Bueno, por el momento, Jean-Luc Mélenchon, no, estoy oyendo un ruido, no sé si es normal, pero Jean-Luc Mélenchon está en una... Sí, continúa. Está en una posición bastante frágil porque tuvo resultados muy bajos en esta elección. Fue el caso también de Emmanuel Macron. Y es como si tuviéramos una desconexión entre el campo político nacional y el campo político al nivel de las ciudades, al nivel local. Y por el momento no se puede saber quién va no sé si sabéis, pero en Francia la elección presidencial es la elección principal de nuestro régimen y para ganar tenéis que estar en la segunda vuelta y están en la segunda vuelta solo los dos candidatos que tienen más votos en la primera vuelta. Por el momento todos piensan que vamos a tener un nuevo duelo entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron. Pero esto no está seguro para nada. Yo creo que el campo político francés va a mover mucho en los próximos meses, porque digamos que la política francesa se calienta bastante cuando llega el momento de esta elección presidencial. Y va a ser muy diferente de lo que conocimos los últimos 3 años. Bueno, no sé si queréis que acabe ahora, pero creo que puede ser
si tenéis preguntas, puedo seguir con este tema político de la situación de los diferentes partidos y de las protestas en Francia. Gracias, Lenny. Sí, vamos a continuar un poco la discusión sobre Francia, pero ahora yo quería dar la bienvenida al otro compañero que llegó justamente ahora, nuestro compañero de Estados Unidos, Ben Norton, del medio Grayzone. Es un gran honor tenerte aquí, Ben, porque hemos escuchado mucho sobre los esfuerzos de Grayzone en la investigación de lo que está pasando en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua. Entonces es un gran honor que ustedes están de nuevo en El Ciudadano. Sí. Pues gracias por la invitación. No sé exactamente de qué debo hablar, pero yo puedo hablar un poco de Grayzone, nuestro medio independiente, y fue fundado por el compañero Max Blumenthal, que pues somos 4. Nuestro equipo es pequeño y somos solo 4 personas, todos norteamericanos. Y pues es un medio independiente, completamente independiente, y nosotros nos dedicamos al periodismo de investigación, ¿no? Porque hoy en día creo que hay un problema no solo con todas las grandes empresas mediáticas, sino también con algunos medios alternativos que todo el mundo solo le importa como el debate político. Y creo que sí, el debate político es importante. No estoy diciendo que no importa, pero creo que hay una falta de periodismo de investigación en la izquierda, ¿no? Porque tenemos que informar, tenemos que mostrar la verdad, tenemos que exponer la corrupción, los crímenes del imperialismo y todo eso, pero hay muchos medios que solo tienen como artículos de opinión. Y en Grayzone no publicamos artículos de opinión, solo publicamos periodismo de investigación. Entonces, y sobre el imperialismo, ¿no? Porque los medios norteamericanos son horribles y todo el mundo sabe que hay un montón de noticias falsas, mentiras, propaganda del Estado. Y pues vemos lo que pasó con la guerra a Irak, con muchas mentiras contra el gobierno de Irak para justificar esta guerra de agresión. Y es igual con todas las guerras imperialistas, con la guerra a Libia, con la guerra a Siria y hoy en día con la guerra a Venezuela. Entonces, yo vivo en Nicaragua y los otros compañeros viven en Washington, D.C. o Nueva York, pero antes de esta pandemia, bueno, antes viajábamos y pues en el año pasado fuimos a Venezuela 2 veces para informar y pues yo también fui a Colombia para informar y yo creo que nuestra meta es mostrar como los crímenes del imperialismo estadounidense, porque todos los medios norteamericanos no hablen de estos crímenes. Y en inglés, pues tenemos una página en español también. Y creo que es muy importante estar aquí con ustedes, hablando con otros compañeros que también son periodistas que están trabajando en los medios hispanohablantes. Y creo que esta integración es súper importante, pero a la vez, cuando estamos hablando del imperialismo norteamericano en Latinoamérica, hay medios alternativos en español que hablan de los crímenes del imperio, pero en inglés hay casi nada. Y muchos de los medios de la supuesta izquierda, que es como la izquierda socialdemócrata, no hablan del imperialismo. De hecho, algunos están a favor del imperialismo o los demás, la mayoría casi no habla del imperialismo, solo habla de la política burguesa adentro del país, ¿no? Entonces, sí, creo que es muy importante tener más como informes y más información
y no solo porque no creo que la información vaya a cambiar el mundo, porque necesitamos el cambio político y necesitamos la organización política, pero creo que el periodismo puede ser un arma en esta lucha contra la injusticia, contra el imperialismo, contra el capitalismo. Absolutamente, sí. Gracias por esta introducción profunda, Ben. Y de verdad, una de las cosas que yo he visto con muchos medios que se consideran de izquierda o que ofrecen puntos de vista de izquierda es que son muchos realmente funcionan como plataformas para difundir opinión de ciertas figuras populares en la izquierda. Y por eso yo quería invitar a Grayson, porque me parece uno de los medios que realmente se enfoca tanto en verdadero trabajo de investigación. Justamente otro compañero que ahora está con nosotros es Patricio Meribel de Hechos Ecuador. Hola, ahora está con ustedes. ¿Cómo están, Denis? ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo estás, colegas de todo el mundo, de Francia? Mi querido Lenis, que no nos vemos hace tanto tiempo, Lenis Grado. Sí, Un gusto Pato, armar Patricio, te escuchamos mal. Te escuchamos un poco mal. Es que ¿Sí? tenemos por parte del gobierno de Netanyahu con el apoyo explícito gigante también a todos los compañeros del periodismo independiente en el mundo. Felicitaciones al ciudadano por este trabajo impresionante que hacen por destruir, por combatir el cerco comunicacional. Saludo a mi amigo Lenin Lara, que está ahí en Francia, lo veo muy cómodo. Un abrazo gigante también al partido Jean-Luc Mélenchon, a los compañeros de Bolivia, a los compañeros de Venezuela, a los compañeros de todo el mundo que están trabajando por romper y por construir un periodismo independiente, mi querido Denis. Y claro, estoy aquí atento para hablar de lawfare y hablar de lo que está pasando en Ecuador, la persecución contra Rafael Correa, contra los líderes progresistas del mundo. Perfecto. Gracias, Patricio. Y bueno, justamente ahora yo quería discutir el tema. Es muy bueno que llegaste en este momento, porque nosotros realmente queremos discutir el tema de la persecución de los, no solo de los medios, pero también la persecución política en Ecuador con los intentos de proscribir el partido de Rafael Correa, la lista 5. Y bueno, justamente la semana pasada estábamos hablando sobre esto, pues hablamos sobre esto con nuestro compañero Ricardo Patiño, con Pavel Muñoz y Andrés Araúz, pues todo estos circo de lawfare que están intentando de proscribir el partido de Corea. Ayer el Corte Nacional de Ecuador, ellos pronunciaron una decisión de encarcelar al expresidente Rafael Correa por 8 años más. Todo esto que está pasando, Pato, ¿puedes compartir tu opinión con nosotros por parte de Hechos Ecuador? Ecuador está viviendo una dictadura cuántica, la dictadura Lenin Moreno. Esto ya lo hicieron con Jean-Luc Mélenchon en Francia, perseguirlo, criminalizarlo. Lo están haciendo con Pablo Iglesias, el vicepresidente de España. Sacaba una portada donde aparecía Pablo Iglesias tratando de pegarse un balazo en la boca. ¿Qué es eso? Es la brutalidad, la criminalidad manifestada en el periodismo. Pero volviendo al Ecuador, el Ecuador está viviendo una situación de dictadura en donde proscribieron momentáneamente, fíjate la figura, momentáneamente a compromiso social, condenan a Rafael Correa en un tiempo récord, a Jorge Glass. Eso significa que Rafael Correa no se va a poder inscribir como candidato, porque si pone un pie en el Ecuador lo meten preso. Hay una campaña, hay montajes judiciales, hay acusaciones, hay un aparato que está en función de dejar fuera a lo menos al 40% del Ecuador, que quiere votar, que quiere participar, y hay una criminalización del progresismo, de la Revolución Ciudadana y de Rafael Correa. Esto es una persecución brutal, es lo mismo que hicieron con Lula da Silva, el juez Moro, ahora lo está haciendo Diana Salazar, que era el enlace con la DEA, antes lo hizo Pérez Reina, que trabajaba en el Servicio de Inteligencia del Ecuador y que era el enlace con la Central de Inteligencia Americana, y se repite esta injerencia de Washington y de los títeres de Donald Trump para dejar fuera competencia a la mala
a uno de los líderes más grandes que tiene Latinoamérica de la izquierda y del progresismo, que es Rafael Correa. Lo mismo está pasando en Bolivia con Evo Morales y con el partido MAS. Hay una situación que se va repitiendo, ya pasó con nuestro amigo Jean-Luc Mélenchon, está pasando con Pablo Iglesias. Es un ataque permanente de la ultraderecha y de la superderecha y la recontraderecha que está unificado a partir de lo que está haciendo Washington para destruir los esfuerzos progresistas del mundo y criminalizarnos y perseguirnos. Estamos bajo ataque. Esto es la continuación del Plan Cóndor. Para mí no es Lawfare, es el Plan Cóndor 2, y esto requiere la unidad de la izquierda. Por eso es que es tan importante este encuentro con Bruno, con Denis y con todos los amigos, porque es construir un periodismo alternativo, democrático, pluralista, que enfrente a esta verdadera casa de brujas o casa de socialistas, casa de progresistas, de defensores de los derechos humanos, actuando de mala fe con malas prácticas. Mi querido Patricio, Patricio, como tú bien señalas, este es un guión que se repite en los distintos países de Latinoamérica. Ecuador, Bolivia, ¿no es cierto? Brasil, como bien tú lo has señalado. Yo, como este es un tema que tiene que ver justamente con los medios de comunicación, con el periodismo, yo sé que en tu caso particular, Patricio, tú has sufrido persecución por tu trabajo de investigación periodística en el pasado de parte de Carabineros de Chile y en el presente tengo entendido que ha sufrido interceptación telefónica. Si nos puedes poner un poco al tanto de ello, de qué es lo que sucede. Estoy viviendo dos situaciones, mi estimado Bruno. La primera es que el expresidente Rafael Correa, no fui yo, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer una información de Anonymous Ecuador, en donde dan a conocer que yo estoy siendo víctima de espionaje telefónico por parte de Lenín Moreno, junto con el diputado Hugo Gutiérrez, chileno, y el abogado Jorge Sosa. Vamos a llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Lenín Moreno por espionaje telefónico, y además estoy siendo víctima de un montaje tipo Julian Assange, en donde los próximos días me van a acusar de violencia intrafamiliar, violencia psicológica, y lo mismo que le hicieron a Julian Assange, sin ningún tipo de pruebas, fabricando un montaje para tratar de criminalizar nuestra acción como periodistas. Lamentablemente van a utilizar a una chica que tiene algunos problemas psicoemocionales para tratar de construir este escenario en mi contra. No es primera vez que lo hace, estoy preparado para esta situación, mi querido Bruno, pero a tu pregunta, estoy siendo víctima de espionaje telefónico. Esto fue denunciado por el expresidente Rafael Correa en su cuenta de Twitter, y no soy solo yo, también espiaron a Fausto Jarrín, el abogado del expresidente, al vicepresidente Glass, a Rafael Correa. Hemos sido todos víctimas. Lo más probable es que Denis Rugachu, que tú, Bruno, por la cercanía que tengamos, también sean víctimas de este espionaje telefónico ilegal. Nosotros vamos a llevar a Lenín Moreno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vamos a pedir que el relator de libertad de expresión tome carta en el asunto. Si esto le pasara a un periodista de derecha, a un periodista contrario de Venezuela, sería un escándalo mundial. Pero como me pasa a mí, te pasa a ti, le pasa a Denis, le pasa a Lenin, le pasa a nuestros colegas, todo el mundo guarda silencio, porque la prensa también es el perro fiel de esa oligarquía y esa aristocracia que controla los grandes medios de comunicación. El Ciudadano es un proyecto único, con 4 millones de seguidores. Ustedes, me atrevo a decir, que son el medio independiente más grande del mundo, y por lo tanto son los llamados, mi querido Bruno, mi querido Denis y todos los colegas, a defender la libertad de expresión y el pluralismo. Ustedes han estado defendiendo a Julian Assange, pero recuerda, como parte del caso Julian Assange, lo acusan de violación con consentimiento. A Jorge Glass está preso con un código penal derogado, y Rafael Correa lo condenan por haberse autoprestado $6.000 que pagó en su plenitud. O sea, estamos viviendo los momentos de lo absurdo, de los montajes judiciales y el espionaje en contra del periodismo, mi querido Bruno. Y justamente hablando sobre eso, algunas cosas que mencionaste, pues no solo caja de brujas contra periodistas, pero también opresión y represión que nosotros sufrimos en países donde hay verdaderas dictaduras, como tú mencionaste en Ecuador. Y con este tema yo quería escuchar la opinión de nuestro compañero boliviano, Gabriel Villalba Pérez, ahí en La Paz. Si él puede contarnos un poco sobre este intento de proscribir el movimiento al socialismo y, bueno, los últimos actos de represión contra los activistas políticos ahí en Bolivia y en contra de los medios independientes. Pues, Gabo, la plataforma es tuya. Dale, bueno, saludar en primer lugar a este proyecto del Ciudadano, la segunda vez que participo en este programa.
saludar a todos los compañeros del periodismo independiente a nivel latinoamericano, a nivel mundial que están presentes en esta gestión. Realmente me parece muy importante que empezamos a construir estos caminos, estas alternativas comunicacionales, como tú muy bien lo decías, Denis. Sin duda, ya hace bastantes años se estudia todo lo que es la industria cultural, por ejemplo, de Althusser, ¿no? Cómo se reconfiguran todo el ámbito superestructural, como nos indica también Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano. Creo que está volviendo a la plenitud toda esta suerte de pues preocuparnos por lo superestructural. Creo que es fundamental. En ese marco se adscriben los medios alternativos de comunicación. Yo soy director en Bolivia del Centro de Estudios Nuestroamericano, CENAC. Ha sido fundado en Argentina el 2016. Tiene sedes en Venezuela, en Uruguay y en Bolivia. También es importante el trabajo que venimos realizando en la disputa por el sentido común, la disputa en esa batalla de las ideas, ¿no? Vencer al rival tanto en el campo político como en el campo ideológico, como en el campo también de las construcciones mediáticas y comunicacionales. Creo que es fundamental y ante eso nosotros nos adscribimos con la creatividad y fundamentalmente esa formación de los compañeros, las compañeras, muchos docentes universitarios, muchos grandes referentes en sus países que escriben, plantean sus ideas en contra de esa hegemonía cultural construida, en contra de esa hegemonía política construida con la utilización abusiva de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado. Lo que ha acontecido en Bolivia es el claro ejemplo, ¿no? Un golpe de Estado que se gestó en noviembre del año pasado, con una articulación que venía ya desde el 2008. Ustedes recordarán el golpe cívico prefectural, lo que se denominó la media luna, el intento de separatismo de Bolivia. Desde el 2008, pasando por el 2016, que fue el referéndum, el error político que tuvo el movimiento al socialismo de volver a preguntar, habiendo ganado 2 años antes las elecciones, si querían repostular nuevamente a Evo Morales y Álvaro García Linera, pues se gestaron nuevamente grupos violentos y lo que hemos vivido el 2019 en Bolivia es prueba de que el racismo, el colonialismo, la violencia exacerbada, la violencia racial está más presente que nunca en nuestras sociedades latinoamericanas y fundamentalmente en Bolivia, ¿no? Se han vuelto a regenerar grupos de orden paramilitar, Resistencia Juvenil Cochala, que es un grupo armado que coordina acciones militares con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo Prijic, de Bolivia. Se han vuelto a articular estos grupos como Unión Juvenil Cruceñista, coordinada específicamente por Luis Fernando Camacho, grupos violentos, racistas, fascistoides, que han gestado todo lo que ha sido la quema de tribunales electorales departamentales el año pasado, la quema de casas de campaña del movimiento al socialismo, la quema, amenaza e intimidación, vejación también de familiares de autoridades del movimiento al socialismo, autoridades que han sido perseguidas, que han sido también autoridades electas del movimiento al socialismo como Patricia Arce, que ha sido vejada en su dignidad como mujer. Estas imágenes que recorrieron el mundo le cortaron el cabello, le bañaron de pintura roja, le hicieron caminar de rodillas, a una autoridad electa del movimiento al socialismo, únicamente por su adscripción política partidaria, ¿no? Esas acciones que hemos vivido en Bolivia se siguen replicando. Es más, está cursando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la masacre de Sacaba, la masacre de Sencata, donde el régimen de facto tiene que responder por la violación a los derechos humanos fundamentales. En Bolivia se han violado todos los derechos civiles, políticos, los derechos inherentes a la libertad de expresión. Estamos viviendo un régimen que está instrumentalizando la pandemia. Actualmente tenemos más de 60,000 contagios, más de 2,000 decesos. El régimen, de facto, de Yanine Áñez es el que se tiene que encargar de que no se realicen una mayor cantidad de contagios, una mayor cantidad de decesos, tiene que prevenir todo eso. No lo está haciendo porque su cálculo político y su intencionalidad política es utilizar la pandemia para que las elecciones del 6 de septiembre no se realicen. El último hecho, el último acontecimiento que han intentado realizar a nivel de la ley del régimen electoral en Bolivia ha sido acusar a nuestro candidato del movimiento al socialismo, Luis Arce Catacora, de haber cometido delitos electorales,
cuando Luis Arce Catacora únicamente respondió a la pregunta de un periodista en el canal Avia Yala, el periodista Enrique Salazar, en fecha 14 de julio. Respondió utilizando datos. Luis Arce Catacora no difundió encuestas, no financió encuestas, ni elaboró ningún tipo de encuestas. Tomen en cuenta la fecha, 14 de julio. ¿Saben cuándo se reinicia el calendario electoral en Bolivia? El 25 de julio. Por lo cual, si solamente consideramos esta línea temporal, no existe la más mínima posibilidad de cometer delitos electorales. Aún así, las matrices informativas de los medios hegemónicos de comunicación están construyendo esa vertiente de que el movimiento al socialismo tiene que proscribirse, tiene que inhabilitarse. Por otro lado, también desde la vía judicial se intenta perseguir, ya se tiene una querella formal contra nuestro candidato Luis Arce Catacora por un software que supuestamente habría adquirido en su condición de ministro de Economía cuando él fungía esas funciones. Y pues de esta forma se está tratando de inhabilitar al movimiento al socialismo, quitándole a más del 50% de la población boliviana este derecho humano fundamental de la participación política, la representación política. Imagínense si proscriben en Bolivia al movimiento al socialismo, si inhabilitan al movimiento al socialismo, más del 50% de los bolivianos estaríamos sin la representación política inherente a nuestros derechos, ¿no? Es lo que estamos viviendo. Me hacía recuerdo el compañero de Ecuador, lo que aconteció también con los compañeros periodistas que estábamos pues cuestionando al régimen de facto a partir del año pasado. ¿Qué pasó? Utilizaron las cuentas oficiales del Estado boliviano para amenazar y amedrentar a los periodistas, para amenazar y amedrentar a los líderes de opinión. Mi persona fue víctima de una cuenta institucional de todo un ministerio, del Ministerio de Obras Públicas. El señor ministro era el ministro del régimen, Iván Arias, sigue siendo el ministro, amenazó desde una cuenta institucional a un solo ciudadano, ¿no? En este caso, mi persona. Esta denuncia ya cursa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En mi condición de abogado y afectado directamente he representado esta causa, por lo cual creo que es importante que entre los medios alternativos nos brindemos la protección y sobre todo las voces internacionales, que son lo único que tenemos cuando estamos combatiendo esta clase de regímenes totalitarios como el brasilero, el ecuatoriano, el boliviano, el chileno. Entonces, pues la bulla internacional que generan estos medios, importantes medios alternativos, es lo único que nos puede brindar protección, ¿no? No bajar el perfil, porque el momento que bajamos el perfil, ahí sí nos pueden agarrar cualquier militar, cualquier policía, meter a la cárcel, violar nuestros derechos. También es una forma de protegernos. Así que, bueno, saludar nuevamente a todos los compañeros que están compartiendo hoy y pues nada, un saludo gigante desde Bolivia. Excelente, gracias, muchísimas gracias, Gabo. Y pues hablando sobre los fraudes electorales que hicieron, que han hecho en la América Latina, en Ecuador, en Bolivia, con intentos de proscribir los partidos, con la persecución política contra las personas como Rafael Correa, como Evo Morales. Hablando sobre esto, yo quería dar un poco de espacio a nuestro amigo en Estados Unidos, Ben Norton, para quien nos puede explicar un poco más sobre la situación electoral ahí en Estados Unidos, porque para muchos en América Latina hubo un tiempo en el inicio del año, el año pasado, hubo un tiempo cuando estábamos pensando que el candidato Bernie Sanders tenía una posibilidad, alguna posibilidad de ganar las primarias en el Partido Demócrata, pero eso no pasó por la inmensa presión, por la inmensa por el peso político que tenían los medios de comunicación hegemónicos, por un lado, y por otro lado, los intereses privados del Partido Demócrata. Entonces, dos preguntas para ti, Ben. Pues, primero es, ¿cómo está la situación electoral ahora, en este momento? Y si hay, ¿qué esperanza hay para la izquierda en estas elecciones? Pues creo que hay mucha esperanza
en el movimiento revolucionario, pero no hay esperanza en la política burguesa. Y es un tema muy común para todos los compañeros aquí, y todo el mundo sabe esto, que hay un colapso total del pretenso de la democracia neoliberal capitalista. Y en Estados Unidos esto es completamente obvio. Es que por décadas, pues por siglos, pues, pero no, yo no, y solo no estaba vivo, pero por décadas la izquierda norteamericana estábamos diciendo que no había democracia real, es obvio, pues había siglos de esclavitud, de genocidio contra los pueblos indígenas y después un sistema de apartheid, ¿no? De segregación racista, y después, por fin, en los años 60, había un pretenso de democracia burguesa, pero hoy en día ya no existe, ha colapsado completamente, y hoy en día el Partido Demócrata, en el pasado, el Partido Demócrata actuaba como si fuera diferente, independiente, pero hoy en día ya no actúa como si fuera un partido distinto. Hay una dictadura con dos facciones del mismo partido, y hay miles de ejemplos de eso, pero ahora las noticias son que en la Convención Nacional del Partido Demócrata, que viene pronto, habrá varios republicanos, de hecho, ex candidatos del Partido Republicano, ex candidatos presidenciales en la elección presidencial de hace 4 años, que van a participar en la Convención Nacional Demócrata a favor de Joe Biden, porque Joe Biden, pues, no hay, las políticas de Joe Biden y Donald Trump son casi iguales. Y especialmente cuando estamos hablando del imperialismo, con el tema de la política exterior. No me gusta esta palabra, es el imperialismo, ¿no? Y este imperialismo de Estados Unidos es completamente... tiene el apoyo de casi todos los políticos elegidos en el país, incluso los políticos supuestamente progresistas, ¿no? Como Alexander, no, no puedo hablar hoy, Alejandra Ocasio-Cortez. Sí, pero sí. Para mí todavía es muy temprano. Acabo de dormir, pero acabo de escucharme, digo. Pero Alexandria Ocasio-Cortez, ella, sí, su política es pro-imperialista. Por ejemplo, cuando ella hizo una entrevista con periodistas de la derecha, claro, pero le preguntaron cuál es su política con Venezuela. ¿Qué piensas de Venezuela? Y ella respondió, dijo que, pues mi política es la política del Partido Demócrata, y yo no voy a luchar contra la política del Partido Demócrata. Es decir que, o sea, que ella está a favor del golpismo, ella está a favor del intento de golpe en Venezuela, y ella dijo que Venezuela es autoritaria. Entonces, esta es la situación de ella. Es supuestamente la política socialista. Dicen que ella dice, pues ahora no habla mucho de esto, pero los medios siempre dicen que, y en el pasado decía que es como socialista democrática, pero no es ridículo porque es chauvinista, está a favor del imperialismo, y es muchísimo peor con los líderes del partido, porque en el Partido Demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez es como, no tiene mucho poder en el partido. El Partido Demócrata es completamente un partido de la derecha, de la superderecha, otra derecha. Y vemos esto con la campaña de Joe Biden, ¿no? Porque Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, su campaña está diciendo que si él fuera presidente, no cambiaría la política de Trump como en Venezuela, en Cuba, en Latinoamérica. Sería igual, completamente igual. Y un compañero aquí acaba de decir que estamos viendo una nueva
Operación Cóndor, un nuevo plan Cóndor. Y estoy completamente de acuerdo. Es plan Cóndor 2.0, ¿no? Completamente, que no hay diferencias entre los demócratas y los republicanos con el tema del imperialismo. Entonces, sí creo que el movimiento popular es súper importante, el movimiento en las calles contra la brutalidad policial, contra la violencia estatal, contra el estado policial autoritario en Estados Unidos, porque todo el mundo sabe que no hay democracia. Pero cuando estamos hablando de la elección, creo que es una farsa y que no vale la pena hablar de la elección y pasar mucho tiempo pensando en qué va a pasar, porque en serio yo creo como norteamericano, como estadounidense, yo creo que los resultados no importan, porque como los temas más importantes no cambiarían con un presidente Joe Biden. Y no solo es mi opinión, es que Joe Biden dijo en un evento para recaudar fondos en Wall Street con los oligarcas, él dijo que si yo fuera presidente no cambiaría cambio como significado, cambio importante. Él lo dijo, está diciendo que queremos que todo siga igual. Entonces, es una farsa y creo que lo más importante es lo que ustedes están haciendo, es lo que nosotros estamos haciendo en la Grayson, es que estamos hablando de los crímenes del imperialismo, luchando contra el imperialismo, porque la política burguesa de Estados Unidos no tiene la posibilidad de cambio, no se encuentra en la política burguesa, se encuentra en las calles de Estados Unidos. Sí. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Ben. Y justamente esta situación que describiste, pues el contexto entre Joe Biden, que es de la derecha, y Trump, que es de la ultraderecha, los dos derechas, eso es lo que me da miedo, que nosotros vamos a observar en Bolivia y en Ecuador si ahí proscriben los partidos de izquierda. Pues, por ejemplo, en Bolivia vamos a ver que vamos a tener Carlos Mesa en contra de Jeanine Áñez. Pues Carlos Mesa es Joe Biden y Jeanine Áñez es como Trump. O en Ecuador, donde vamos a ver probablemente Otto Schönenholzner, que es como Joe Biden de Ecuador en contra de el ultraderechista como Guillermo Lasso o Jaime Niboto o uno de otros ultraderechistas. Bueno, vamos ahora vamos con nuestro compañero Pato, si él está en el... perdón. Vamos a empezar a cerrar nuestra conversación. Lamentablemente ha sido una mesa redonda interesantísima, pero tenemos que cerrar nuestro programa pronto. Entonces empezamos con Lenny. Pues Lenny, tu prognosis sobre Francia y Europa, y pues cómo construimos nuestros lazos entre nosotros para resistir ataques. Bueno, ¿podéis venir aquí? No, la verdad es que hay nuevos procesos contra Jean-Luc Mélenchon, y la situación aquí también está muy, muy preocupante por el giro digamos, aquí decimos iliberal, pero en español sería antiliberal en el sentido político. Aquí tenemos un giro bastante autoritario del sistema político por las redes sociales, por la condenación de la gente, por la limitación de la libertad de expresión. Bueno, por eso no sé si estáis en una situación de seguridad si venís aquí, pero vale, por el momento hay una confusión enorme. No puedo hacer pronósticos porque estamos como... estamos en un estado de choque
después del COVID, la sociedad ha cambiado mucho aquí. No sé si ha sido el caso en vuestras sociedades también, pero en términos políticos aquí no se sabe sobre qué terreno, qué sentido común vamos a articular un mensaje, una política que puede ganar en el país. No sabemos si estamos en un momento conservador, en el sentido que la gente está teniendo miedo de perder su trabajo, de perder su situación individual, si está teniendo miedo de lo que va a ocurrir, y pienso en particular en la cuestión ecológica, que está teniendo un peso político muy fuerte en toda Europa y en Francia, en Francia también, y la gente está teniendo bastante miedo. Bueno, no sé si estamos en este momento de miedo político o si estamos en un momento después de la ola del coronavirus y de la crisis llegando, si vamos a tener un momento de carácter más o menos revolucionario en el campo político, en el terreno político, en lo que Ben Norton llama la política burguesa, pero que digamos que en Francia creemos por el momento en la política burguesa, porque en 2017 casi Jean-Luc Mélenchon iba a la segunda vuelta y la situación estaba bastante abierta. Bueno, como lo veis, estoy en un momento de confusión política porque el sentido común no es estable y no se sabe por el momento qué tipo de mensaje puede ganar en Francia, qué tipo de producción política de actores, de qué coalición social se puede formar después de tal momento político y económico. Pero lo que sé es que la gente está harta de todo. Eso lo sabemos todos, pero nunca se sabe qué puede llegar después de este tipo de sentimientos. Gracias, Lenny. Y Patricio, ahora, sí. sobre Ecuador. Oye, me encanta escuchar a Lenny porque Lenny es francés, se le nota, pero tiene un nivel intelectual que a mí siempre me ha apasionado la forma de pensar de los franceses, desde, no sé, Foucault y tantos otros pensadores que ha tenido, y Lenny siempre pone la vara un poquito más alta, y creo que aquí hay un muy buen encuentro, porque tenemos al ruso pragmático, que es Denis Rogatju, que es pragmático. Tenemos al compañero de Estados Unidos, que también tiene una batalla feroz, siempre esa guerra civil permanente en Estados Unidos, que parte desde los blancos contra los negros, la guerra de la secesión, ahora entre Trump y Bill Gates, el compañero de Bolivia. O sea, la fuerza a la izquierda es de una manifestación y un pluralismo riquísimo, y creo que nosotros estamos llamados a construir y dirigir y liderar grandes cosas, y este equipo me parece fabuloso, bajo la dirección de nuestro gran amigo Bruno Sommer. El análisis de Ecuador es bastante complejo, Denis, porque entramos en un espacio de inestabilidad en donde puede pasar cualquier cosa. Algo que no dije en mi primera intervención es que se va a terminar la dolarización. Hay una deuda de 12.000 millones de dólares. Se quiere privatizar el Banco de la Seguridad Social que maneja 20.000 millones de dólares. Eso va a ser The Shock Doctrine, que lo explicaba muy bien Naomi Klein en su libro, y que se implementó a través del Plan Cóndor con la bota militar, los asesinatos, las desapariciones, las torturas y todas las violaciones de los derechos humanos. Y hoy día regresa con este Shock Doctrine Soft, en donde lo que buscan en el fondo es, a través de la justicia, de los fiscales, criminalizar, y los medios de comunicación cumplen un rol brutal. Lo que va a pasar en Ecuador de aquí a noviembre, yo creo, es que se termina la dolarización, van a entrar a una crisis económica peor que la del feriado bancario. La crisis política puede terminar en cualquier cosa, desde un golpe de Estado hasta un levantamiento popular. No se sabe lo que va a pasar el 2021. Yo no estoy tan seguro que existan elecciones, se lo he dicho a varios miembros de la Revolución Ciudadana. Tampoco estoy seguro que hayan elecciones en Bolivia, porque tenemos que entender que cuando el poder hegemónico, cuando la oligarquía gana el poder, ¿por qué lo va a entregar? Ellos saben que el pueblo, los pobres, la clase trabajadora, the working class, somos muchos más, tenemos más fuerza, tenemos más votos. Entonces ellos dicen, desde una mirada muy pragmática, ¿por qué yo voy a ir a una competencia democrática donde puedo perder si es que no controlo las trampas del sistema de la democracia burguesa? Creo que la socialdemocracia, la centroizquierda y la izquierda
confía mucho en la democracia burguesa y nosotros deberíamos tener una alternativa. Por ejemplo, lo que decía el compañero de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre un demócrata como Obama, que bombardeó 8 países durante su periodo presidencial, Hillary Clinton, con todos sus delitos, con todas sus atrocidades, versus Donald Trump? En algunos espacios, a mí me parece que Donald Trump ha sido más suave que Obama desde el punto de vista de la invasión de ciertos países. Desde el punto de vista del asfixiamiento de la política con Cuba, Trump fue mucho peor que Obama. En el asfixiamiento contra Venezuela, Trump fue mucho peor que Obama. Pero para Latinoamérica al final da lo mismo que en gobierno de Estados Unidos. Es democracia que, por ejemplo, la elección de Estados Unidos entre, me corrige el colega, entre Al Gore y Bush, Al Gore sacara más votos que Bush y Al Gore perdiera. ¿Es democracia eso? ¿Ellos nos quieren dar lecciones de democracia burguesa? Yo creo que no. Yo creo que hoy día, después del coronavirus, tenemos que plantearnos nuevos paradigmas. En eso, Lenny, tú como francés tienes que siempre ponernos la ilustración y el futuro, lo que viene. Eres el descendiente de Michel Foucault, de los grandes pensadores, de de Rousseau, de los que hablaron del contrato social, de los derechos humanos, de la libertad. Creo que tenemos que armar y seguir generando estos debates, mi querido Denis Rocacciu, para empezar a repensar a la izquierda, pero también en la actual. Nosotros tenemos que ser praxis, muy pragmáticos, muy pragmáticos y también muy reflexivos. Siempre en el Ecuador se comete un error desde mi punto de vista, y lo dicen los grandes líderes de la Revolución Ciudadana. Dicen, el debate lo dejaremos después de que ganemos. No, el debate debe ser permanente. Lo que no debemos esperar es que por estar debatiendo en esa izquierda intelectual, de café, toda romántica, tipo Jean-Paul Sartre con Simone de Beauvoir, nosotros tenemos que estar no en las calles. A mí me gusta mucho el activismo de Foucault, insisto, es uno de mis autores preferidos, ¿no? La historia de la locura y la biopolítica y tantas otras cosas tan bellas, porque él hacía del activismo y de la academia una sola cosa. Y creo que nosotros, los periodistas independientes, los medios de comunicación independientes, somos llamados a hacer reflexión teórica y praxis con este tipo de debates, con este tipo de discusiones, con este tipo de conversaciones. Somos una legión, vamos a romper el cerco comunicacional, somos las voces sin fronteras, porque para nosotros, donde exista un explotado, donde exista alguien que sufra, existirá una revolución necesaria. Mi compañero de Estados Unidos, mi compañero ruso, mi compañero francés, mi compañero boliviano son mis hermanos, porque para nosotros no hay fronteras. No nos divide ni una cámara, no nos divide nada. Nos divide quizás que tenemos ciertas particularidades distintas, pero al final del día la lucha por derrotar a la oligarquía y sus medios de comunicación es una lucha unitaria. Y en Ecuador, les pido por favor que ustedes difundan lo que está sucediendo en contra del expresidente Rafael Correa, en contra de Jorge Glass, encarcelado con un código penal derogado, los exiliados que tenemos en México, la gente que está pidiendo asilo político en España, las personas que han estado en distintos lugares de Europa pidiendo ayuda, los migrantes en Estados Unidos. Ecuador está en todo el mundo. Yo, siendo chileno, soy un internacionalista, pero estoy por la causa ecuatoriana, igual que Denis, igual que Bruno, igual que cada uno de ustedes, y me sumo a la causa de ustedes en Estados Unidos, en Bolivia, en Francia, donde sea necesario. Somos una sola voz, un solo cuerpo y un solo y gigantesco multimedio que busca destruir el cerco comunicacional, mi querido Denis Rocacciu y los demás colegas que hoy día nos acompañan. Bueno, eso merece una flor. Foucault, es todo culpa de Foucault, Michel Foucault. ¿Cómo se dice Foucault en francés, Lenny? Pronuncia... Foucault. Muy bien, estoy aprendiendo francés, estoy mejorando mi francés. Lo pronuncias bien, tranquilo. Thank you very much. Pero vale, lo sé, necesitamos una nueva revolución francesa. Te lo prometo. Vamos con eso. Exacto. En todo el mundo, global. Vamos por la gente república, la nueva república francesa, ¿no? The Citizen Revolution in the World. Vamos a necesitar una revolución mundial. Vamos por revolución citoyen en Francia también. Bueno, pasamos a Gabo. Vamos a Gabo para tu prognosis de lo que va a pasar en las elecciones y, bueno, ¿qué nosotros tenemos que hacer antes para mostrar lo que está pasando en Bolivia?
Sí, bueno, Denis, compañeros, nuevamente, creo que desde que empezó el régimen, el golpe de Estado en Bolivia, en noviembre del año pasado, la única función que tenían era convocar elecciones en un plazo de 3 meses. No tenían que tomar decisiones ni en la política estructural económica, ni en absolutamente nada. Su única función era convocar elecciones. Hoy, esa fuerza que ha tomado el poder por asalto, está tomando decisiones estructurales, está presentándose a las elecciones. Coincido con los compañeros, creo que desde el movimiento al socialismo también, desde las organizaciones sociales, se ha pecado de ingenuos. Pecamos mucho de ingenuos y en nuestra buena fe, ¿no? Álvaro García Linera, cuando esta alcaldesa de Vinto era vejada, era humillada, era golpeada, decía, les voy a leer un librito. Y Álvaro García Linera sacaba la Biblia, ¿no? La Santa Biblia, y leía Tesalonienses y de paso decía 3.5. Yo dije, Álvaro García Linera va a sacar el Código Penal boliviano, va a sacar la Constitución Política del Estado y va a decir, oigan, acá se está subvirtiendo el orden constitucional, llamamos a las fuerzas policiales y a las fuerzas militares a que cumplan su deber constitucional y pongan nuevamente en resguardo al gobierno legítimamente electo del movimiento al socialismo, ¿no? Creo que pecamos de ingenuos, de blandos, de democráticos, siempre nos llaman totalitarios, nos llaman populistas, bien, el populismo es un significante vacío y demás, pero eso es un debate académico, digamos, pero nos tildan de lo peor. Castrochavistas, acá nos dicen el narcoestado boliviano, los castrochavistas y demás, como si fuéramos, nos califican de lo peor, ¿no? Pero en realidad son ellos los que en las reglas de la democracia liberal burguesa generan pues sus formas de dominación, sus formas de dominio. Yo siempre lo he dicho desde que se gestó el golpe de Estado en Bolivia, no han entrado estos personajes, no se han esforzado tanto desde el 2008 para estar en el poder por unos cuantos meses, ¿no? Y prácticamente me ha dolido tener razón todas las veces que he analizado que las elecciones iban a suspender, dando los análisis certeros y las causas probables de por qué se iban a suspender, y también creo que corre muchísimo riesgo el hecho de que las elecciones se celebren el 6 de septiembre. Ya lo dije, la intencionalidad política del régimen es que no se celebren las elecciones y están haciendo todo para que no acontezca este suceso electoral necesario para Bolivia. Me duele haber acertado tantas veces en cómo se han ido postergando ya 3 veces las elecciones, pero es la línea que ellos manejan, ¿no? Han tenido de aliados a la OEA. La OEA es históricamente el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, es el brazo operativo político en nuestro continente. No solamente el Plan Cóndor, el Plan Cóndor posicionó a todos los gobiernos militares en nuestros países, pero posteriormente el consenso de Washington lo que hizo fue ajustarnos económicamente con toda la deuda que había adquirido todos los regímenes totalitarios y dictatoriales del Plan Cóndor, ¿no? Entonces, tenemos sin duda, hemos sido un continente que ha sido históricamente dominado por esta geopolítica de dominación imperial que la explica muy bien Atilio Borón. Para Estados Unidos somos la gran isla americana, y la gran isla americana es Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Ellos tienen que tener el control de todo. En las Malvinas, al ladito, tienes la base militar, la segunda base militar más grande de todo el Reino Unido, ¿no? Ahí, frontera con Argentina. Entonces, sin duda, Latinoamérica es el continente con la mayor biodiversidad del mundo, el continente con el mayor reservorio de agua dulce del mundo, el continente con la mayor reserva de litio del mundo, matriz de la nueva era tecnológica, ¿no? Es por eso que los intereses imperialistas están inmersos en nuestros países, la base militar de Manta nomás en Ecuador, Colombia, que es el país con mayor cantidad de bases militares en su territorio. Entonces, sin duda, creo que tenemos que empezar a articular esto que decía el compañero de Ecuador, lo que es esa máxima revolucionaria, ¿no? No hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria y viceversa. Tenemos que ser ese intelectual orgánico que tanto nos hablaba Gramsci, para empezar también a movilizarnos, nos cueste lo que nos cueste, ¿no? Recién celebramos los 40 años aquí en Bolivia, del asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, fundador del Partido Socialista I de Bolivia, que fue acribillado, asesinado en la sede de la Central Obrera Boliviana por
defender la nacionalización de los hidrocarburos y hacerle un juicio de responsabilidades al dictador Hugo Banzer Suárez, ¿no? Creo que esos valores revolucionarios, toda esa teoría, toda esa praxis, toda esa acumulación revolucionaria histórica está vigente en nuestros pueblos y depende de nosotros fortalecer, ser la vanguardia para apoyar a nuestros movimientos en Ecuador, en Perú, en Chile, los movimientos indígenas, campesinos, obreros. Creo que hemos tejido ese gran, valga la redundancia, tejido social. Yo discrepo con el compañero de Francia que dice estamos perdidos en el sentido común, ¿no? Yo creo que el sentido común se construye y deconstruye todos los días a través de los medios hegemónicos de comunicación, de los medios alternativos, de los políticos, de la sociedad civil y la sociedad política, esa distinción que hacía Gramsci. Creo que el sentido común se va construyendo todos los días y lo que tenemos que identificar en nuestros pueblos es el sujeto histórico y político. En Bolivia hemos identificado el sujeto histórico y político con el indígena originario y campesino. Ese ha sido el sujeto, la base, el núcleo que ha sincronizado toda la revolución denominada proceso de cambio, revolución democrática y cultural. Con el paso de los años se ha ido desgastando este proceso porque también no ha existido una lectura de el propio movimiento del socialismo, de que ese sujeto histórico y político, indígena, originario y campesino, también va mutando en el tiempo, también va teniendo ascenso social, también va teniendo nuevas necesidades, nuevas aspiraciones. Entonces, no es que se quedan inmutables en el tiempo estos sujetos, ¿no? Y hay que saberlos identificar. Quizá en Chile sean los estudiantes, quizá en Francia los ciudadanos, los chalecos amarillos, qué sé yo, ¿no? Entonces, en Ecuador también he tenido la chance de estar allá en el ELAP, el Encuentro Latinoamericano Progresista. Realmente es un país que creo que más que Perú, Quito se parece muchísimo a La Paz. Me ha encantado esa ciudad. Y pues sin duda tenemos que repensar también a partir de la propuesta creativa que realizan nuestros medios y a partir de tener siempre en cuenta que el enemigo está al frente, no está al lado nuestro, y tenemos que deconstruir todas esas matrices, generar construcciones post-neoliberales. Creo que esa es la clave, y nuestros procesos lo han hecho Cuba, Venezuela, Ecuador, Lula en su momento. ¿Recuerdan ese gran abrazo entre Chávez, Kirchner, Evo, Correa? Creo que tenemos y estamos destinados a volver a esos grandes anhelos latinoamericanos y, por supuesto, repensar el mundo desde el sur, ¿no? Como propuesta civilizatoria, como nuevo paradigma civilizatorio hacia el resto del mundo. Coincido, no hay revoluciones focalizadas, sí hay revoluciones que tienen sus particularidades latinoamericanas, europeas, anglosajonas y demás, pero sin duda tenemos que propugnar por la revolución mundial, ¿no? Es lo que nos dijo Lenin, nuestros grandes líderes también. Entonces, sin duda hay que apuntar a ello y creo que desde estos espacios lo estamos haciendo. Un abrazo gigante, un placer haber compartido con todos ustedes. Sí. Oye, pero Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, no el Lenin Moreno de Ecuador. No es Lenin Moreno, no, para nada. Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Exacto, sí. El Lenin ruso, el Lenin bolchevique. El bueno. El bueno. Sí, es por eso que decimos que Lenín Moreno es un traidor no solo a su propio país, no solo a Latinoamérica, sino que es traidor a su propio nombre. Exacto, hasta su nombre traiciona, no, es verdad. Sí, muy bueno absolutamente, eso. Sí. Da para Twitter. Pues Twitter. Bueno, la plataforma es tuya para cerrar nuestro encuentro hoy. Si puedes darnos algunas palabras vale. Un poco del pensamiento del norteamericano revolucionario, porque en este programa hemos discutido mucho el imperialismo norteamericano, pero no hay mucha gente que sabe realmente de qué hace y cómo se organizan los revolucionarios norteamericanos. Y yo le tengo una pregunta, Denis, no sé si puedo hacerla. Sí, dale. Que yo he estudiado el proceso norteamericano y siempre ha habido mucha infiltración del FBI, de la CIA, en grupos de izquierda. Incluso dividieron al Partido Comunista para destruir. ¿Y cómo lo hacen ustedes para poder combatir a esos servicios de inteligencia como el FBI y la Central de Inteligencia Americana, para que no terminen siendo infiltrados y utilizados por las agencias de inteligencia en el trabajo revolucionario de izquierda? ¿Cómo lo hacen? Esa era mi pregunta, mi querido Denis. Además de la tuya, ¿no? Buena pregunta, Pablo. Sí, es Dale. una muy buena pregunta y la respuesta es difícil. Pues voy a responder a ambas, ¿no? Pues la segunda primero, es que es muy difícil porque la ley dice que
los espías, como los agentes de la policía, de las agencias de inteligencia, no tienen que decir que son espías, que son agentes. Entonces, es algo muy difícil y siempre es una lucha y siempre decimos que son formas de contrainsurgencia, ¿no? Que en los años 60 y 70 había un movimiento revolucionario bastante grande, muy grande en la historia de Estados Unidos, con comunistas, socialistas, antiimperialistas, con nacionalistas negros. Y había una represión súper fuerte, como agresiva, brutal, y es que el gobierno, el régimen estadounidense no solo como tenía espías y agentes y todo eso, sino que mató, asesinó a varios líderes de estos movimientos sociales, como un líder muy importante, destacado del partido de las Panteras Negras de Chicago, que se llamaba Fred Hampton. Fred Hampton fue asesinado por el gobierno, por el FBI. Entonces, es un tema muy importante, pero creo que, y casi siempre es imposible como averiguar hasta 30, 40 años después, cuando los documentos son desclasificados, pero creo que... ¿Cómo? Oh, sí, pues hay un eco pero creo que una forma de averiguar es que, y esta parte se trata de la primera pregunta que me hizo Denis, es que se trata del estado de la izquierda en Estados Unidos, porque mucha de la izquierda norteamericana, y esto no es nuevo, claro que no, la mayoría de la llamada izquierda estadounidense es pro-imperialista. La mayoría es socialdemócrata, solo quiere programas sociales como la salud gratuita, y eso es muy importante. Yo estoy, por supuesto, estoy a favor de eso. Quieren la educación gratuita. Y otra vez, estoy completamente a favor de esto, pero no quieren luchar contra el imperialismo porque para ellos no piensan mucho en la política exterior. Y de hecho, no solo son los socialdemócratas, los progresistas, sino casi todos los políticos, por supuesto, los conservadores, los liberales, no piensan en los otros países porque hay un narcisismo, una arrogancia increíble en Estados Unidos. Todo el mundo, no todo el mundo, pero mucha gente cree que Estados Unidos es el epicentro del universo. Y ahora sabemos que no es el epicentro del universo, sino el epicentro de la pandemia, el epicentro del imperialismo, el epicentro del capitalismo, del neoliberalismo, del racismo. Entonces, siempre tenemos que luchar no solo contra el sistema neoliberal, el sistema supercapitalista, el imperialismo, sino que también tenemos que luchar contra ese narcisismo, esa arrogancia. Y es una lucha muy dura, muy difícil. Sí, permanente, por supuesto, pero creo que con la elección de Trump, cada vez más hay gente que entiende que Estados Unidos no es un país como especial, porque todavía en inglés hay esta frase American exceptionalism, el excepcionalismo norteamericano, ¿no? La idea que Estados Unidos es este país muy especial y que no hay otro país tan democrático y es rico, es pura propaganda, es obvio para el resto del mundo, pero creo que con la elección de Trump, cada vez más hay gente que entiende que es una estafa y que es propaganda y tenemos que luchar no solo contra el sistema político, sino el modelo y no solo contra el modelo económico, sino contra la idea del excepcionalismo norteamericano. Esta idea es como la idea
de la supremacía blanca, ¿no? Del racismo. Estas ideas son ideologías que se usan para justificar la explotación, la guerra y el imperialismo. Entonces, no solo es una lucha política y económica, claro que sí es, pero también es una lucha ideológica todos cultural. los días. Sí, lamentablemente creo que no sé, como 80% de la izquierda norteamericana todavía es atrapada en esta idea del excepcionalismo y es una batalla ideológica. Y la última cosa que voy a decir es que tenemos mucho miedo por la situación actual, no por Trump, pues es horrible con Trump, pero como el compañero de Ecuador dijo, pero antes pues era casi igual con Obama. Obama empezó la guerra imperialista contra Venezuela. Pues no, Obama no lo empezó con George Bush, que pues había el golpe en 2002 contra el comandante Chávez, pero las sanciones y la guerra económica empezó con Obama. Y Obama declaró que Venezuela era una amenaza a la seguridad nacional, que es ridículo, pero entonces, y por supuesto, en la época de Obama había la guerra imperialista contra Libia que destruyó el estado de Libia y también la guerra imperialista contra Siria y contra Yemen y el golpe suave en Brasil y todo eso. Pero entonces la izquierda, como nosotros como izquierdistas, antiimperialistas, revolucionarios, decimos que sí, la situación es muy mala con Trump, pero no ha cambiado mucho. Pero no estoy hablando de eso. Tenemos miedo por la nueva Guerra Fría. Y es obvio en la política norteamericana, todos los días, los políticos burgueses, los medios corporativos, todos esos días siempre tratan de echar la culpa a China y a Rusia por todo. Rusafobia. Exacto. Entonces, yo creo que la batalla que viene será una batalla muy, muy dura y difícil porque hoy en día, como dije, cada vez más hay un sentimiento, un sentido del antiimperialismo que está creciendo en la política izquierdista de Estados Unidos, pero una amenaza a este movimiento antiimperialista que está creciendo es la nueva Guerra Fría, porque ya vemos que hay una unidad contra China y Rusia, con gente que dice que son progresistas, pero que están colaborando con los conservadores, porque dicen que tenemos que defender la democracia, porque China supuestamente y Rusia supuestamente son amenazas autoritarias. Entonces creo que estamos en una situación que se parece como en la Primera Guerra Mundial, o quizás la Segunda, pero en la Primera Guerra Mundial era una guerra imperialista, pero había una gran parte de la izquierda internacional, especialmente en Europa y Estados Unidos menos, pero en Europa había una división entre la izquierda pro-imperialista que estaba a favor de la Primera Guerra Mundial y la izquierda antiimperialista. Y creo que esta cuestión política e ideológica ha regresado hoy en día. Pero también creo que ha regresado en ciertas partes la solidaridad entre los pueblos, como vemos aquí Claro. en el ciudadano hoy. Eso es la importancia de mantener este tipo de plataformas, de mesas y realmente hacer la alternativa revolucionaria al neoliberalismo, la alternativa
o cultural que es antiimperialista y también que reconoce que esta batalla, esa supuesta batalla entre Estados Unidos y China, no es una batalla entre democracia y dictadura, como ellos dicen, sino que es una batalla entre los intereses de las grandes empresas en Estados Unidos por tomar el control de los estados donde ellos no tienen el control político absoluto. No tienen influencia, pero quieren tomar el control absoluto. Bueno, compañeros, así ha sido un placer enorme para nosotros tener ustedes aquí. Nuestro compañero francés tenía que salir antes, pero voy a decir de nuevo muchísimas gracias a Gabo Villalba de Bolivia, a Patricio Meribel, un chileno enamorado en Ecuador, y de nuestro compañero querido Ben Norton de Estados Unidos. Gracias a todos ustedes y están bienvenidos siempre en El Ciudadano, en el programa Voces Sin Fronteras. Bye. Gracias. See you later. Un gusto. Perfecto. Y hasta la victoria Nice to siempre. meet you. Hasta la victoria Bye. siempre. La victoria. Cuídense. Vale. Chao, hermanos. Gracias a todos ustedes para estar con nosotros hoy. Y no pierdan nuestro próximo programa de una mesa redonda de Chile. Y esta semana van a anunciar a los participantes. Entonces, gracias a todos ustedes.